por la sobrada calidad de nuestros servicios, porque nuestros productos son más frescos, sanos y económicos, porque sabemos de dónde vienen y preservamos el medio ambiente, porque impulsamos la economía provincial y fomentamos su crecimiento, porque lo tienes muy cerca. Que sea de Huelva. Diputación de Huelva. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro tiempo de tertulia, en nuestro programa Magazine. Tertuliamos todas las noticias de la semana y siempre lo hacemos con los que sin duda son protagonistas de nuestra historia de tertulias. Pablo Ojea. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Fracobo, buenas tardes, Buenas tardes. a los dos. Tenemos alguna que otra baja, pero por supuesto el próximo viernes tendremos más sillas ocupadas en nuestra tertulia. Y como decía anteriormente, tertuliando todas las noticias de la semana y muchas relacionadas con lo laboral. Bueno, imagino que durante esta semana lo habrán visto porque nos han bombardeado mucho a través de los medios de comunicación. En esa propuesta no de ley presentada en el Congreso en relación a una jornada laboral que finalizara a las 18 horas. Se ha llevado a cabo muchísimas encuestas para conocer concretamente la opinión pública. Incluso hay algunos políticos que han hablado en relación a este tema. Una de esas políticas, Pablo y Juanfra, fue concretamente Celia Villalobos, que a lo mejor os ha llegado por parte de algún medio de comunicación o redes sociales un trozo que ha interesado de lo que dijo Celia Villalobos. Pero si os parece, para que también lo veamos todos los amigos de la tertulia de la tarde, vamos a ver íntegramente lo que dijo Celia Villalobos en relación a la jornada laboral que terminara a las 6 de la tarde. Lo vemos. Pero lo que no tiene sentido es la distribución del horario y el concepto del jefe respecto a sus trabajadores, en el sentido de que si se van antes, si acaban su trabajo antes, es que no están trabajando bien, que es al revés. Aquí se permite, y si usted se pasea por muchas grandes empresas, ve a la gente hablando del partido de fútbol del Real Madrid o del Betis, ve usted que están hablando de las carreras de motos o están hablando de determinadas cosas. Y después ese tiempo que lo hacen durante su jornada laboral, lo que hacen es ampliarla después. Hay que hacer una mejor utilización de la jornada laboral. ¿¿Qué os parece? Las palabras de Celia Villalobos. Lo que se ha traído concretamente, lo que algunos medios han querido traer, es que, bueno, Celia lo único que decía era que lo único que se hacía más o menos en el trabajo, o lo que se solía hacer más, es hablar de fútbol y hablar de otras cuestiones y demás. Bueno, vamos a ver, la idea es no tanto lo que ella ha dicho, como lo que se ha traído. La repercusión que ha tenido. Es decir, la repercusión que ha traído después. Es una mujer que, bueno, se dedica a cuestiones políticas y que puede tener la opinión que le da la gana, ya sea más acertada o no. Pero sí estoy de acuerdo con una cuestión de que una de las cosas o de las tareas pendientes que tenemos en este país es la cuestión de aprovechar mejor las horas que se tienen. O sea, no se trata de que trabajemos más horas, de que estemos como auténticos esclavos desde que sale el sol hasta que se pone trabajando, sino que las horas que le estamos dedicando realmente sean eso, sean de dedicación. Y creo que ahí nosotros tenemos que hacer un poco de autocrítica. Otra cosa es lo que ha ocurrido con estas declaraciones, las reacciones que ha habido a esas declaraciones, que si uno pues echa un vistazo a las redes sociales han sido absolutamente brutales, y yo la verdad cada vez tengo menos fe en el sentido común del personal o de lo que se vierte por redes, ¿no? Es decir, pues ahí te pudra, tú no tienes ni puñetera idea de lo que es trabajar, sin ni siquiera haber comprobado la veracidad de esas declaraciones, si algún medio no la había troceado, como parece ser que ha ocurrido y demás. Así que creo que no hay que darle tampoco menor importancia a lo que ya ha dicho. Ahora, si nos sirve para hacer una reflexión honda sobre la cuestión laboral, ahora precisamente con tanto tumulto que hay con lo de la proposición no de ley, del tema de finalizar a las 18 horas la jornada, pues sí sería interesante, pero si no, no creo que merezca la pena dedicarle más al asunto. En definitiva, lo que decía Celia Villalobos es que para qué calentar la silla, si ya hemos hecho nuestro trabajo y nos podemos ir a casa, y ir a casa significa también conciliación familiar y muchas más cosas. Lo que ha dicho Celia Villalobos yo creo que lo piensa
en privado el 99% de los trabajadores. En España tenemos la cultura del presentismo, o sea, de estar en el puesto de trabajo, y si está el jefe, más todavía. Y yo creo que eso cualquiera que ha estado en un centro de trabajo lo ha vivido en alguna manera, ¿no? Si tu jefe está, pues tú estás, y si en el momento que sale por la puerta, pues tal. Y no existe la cultura como pasa en otros países, y yo conozco compañeros míos, amigos míos que están trabajando, por desgracia, porque se han tenido que marchar, que están trabajando fuera, y la cultura en otros países es radicalmente distinta, hasta el punto de que si un trabajador pasa 5 minutos de su hora de trabajo, de su hora de salida, el primer día lo ven como una cosa rara, y al segundo día le están diciendo que sí tiene algún problema, que por qué no puede desarrollar en su jornada laboral el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Eso en España no. Lo raro es que aquí tú te vayas a tu hora, que tú a las 6 de la tarde o a las 7 o a las 8 o cuando sea tu hora de salida estés saliendo. Y normalmente pues estamos calentando la silla, como se suele decir, porque pues, tenemos esa cultura, ¿no? de que nos parece como mal el cumplir tu horario estrictamente. No sé si es un problema de conciencia o un problema... ¿Lo veis viable? Yo creo que... Pero según para qué sectores, ¿no? No, evidentemente, ahí el sector industrial que trabaja en jornadas continuas de 24 horas, pues no tiene ningún sentido. El sector servicios, la restauración, pues tampoco tiene ningún sentido hablar de que van a cerrar los restaurantes a las 6 de la tarde o los comercios. Pero que yo creo que sí que tenemos que ir mirando a nuestro alrededor y mirando a nuestros socios, nuestros vecinos europeos, y nuestros horarios son totalmente irracionales, y los que tenemos familia y hemos tenido un trabajo y demás, y hemos querido o necesitado conciliar el tema familiar y laboral, pues sabemos que es absolutamente imposible, ¿no? Y tú que eres madre, pues ¿qué te voy a contar, ¿no? Tenemos que adaptarnos a la realidad de nuestro entorno, y no nos vale, como comentábamos antes de comenzar el programa, esto del clima, de la luz solar. Tenemos el ejemplo, el Algarve portugués vive del turismo igual que vive la mayor parte de España, y tiene unos horarios totalmente racionalizados con lo que es el horario europeo, ¿no? En cuanto a las comidas, en cuanto a los horarios de cierre de los comercios, y tienen la misma hora de sol que nosotros, y tienen la misma forma de vida, digamos, ¿no? La misma cultura de salir a la calle, de alternar. No sé por qué nosotros nos empecinamos en tener estos horarios de trabajo hasta las 8 de la tarde, esta cena a partir de las 10 de la noche, acostarte a las 12 y pico porque los programas de prime time en la tele acaban a las 12 y media de la noche, levantarte habiendo dormido 6 horas, 7 horas porque la jornada sí que empieza como en el resto de Europa. Yo creo que todo lo que se encamine a racionalizar eso y aumentar la competitividad de una forma tan sencilla y sin que suponga ningún desembolso, salvo el ajustar los horarios. Bueno, sin embargo, podemos irnos al tema de Suecia. En Suecia, que se aprueba y se pone primero en práctica antes de la aprobación definitiva, la verdad es que la gente está muchísimo más satisfecha, pero no satisfecha como un consumidor que va a un determinado comercio y plasma su opinión, sino satisfecha en el sentido de que lo puede conciliar todo muchísimo mejor, de que puede dedicarse a sí mismo, tiene tiempo para sí, para explorar otras facetas de una misma persona, que incluso las tareas que se desempeñan en el propio elemento laboral se realizan de una forma muchísimo más solvente, muchísimo más contundente, muchísimo más eficaz, y que las relaciones, sobre todo cuando hay entornos de participación, que son grupos de trabajo quienes tienen que llevar cuestiones de carácter más complejo, pues se llevan muchísimo mejor, porque, y esto es un dato que se puede extraer de la experiencia sueca, de que se tarda mucho menos tiempo en conseguir resultados cuando las jornadas son más cortas. Véase, la gente hace las cosas muchísimo más rápido. La gente no va al día siguiente cabreada, cagándose en todo lo cagable, desde el jefe hasta la empresa, la estructura o el sueldo que le están pagando. Así que creo que es una cuestión que merece la pena estudiar como mínimo. Ahora bien, ¿cómo se aplica aquí? Porque ya nos ha pasado, por ejemplo, con la cuestión educativa, el modelo finlandés, que no creemos que la cosa es cortar y pegar y que ya mágicamente la cosa tira hacia adelante. Y no es así. Así que vamos a ver las leyes que se hacen, en qué sectores se aplican,
cómo va evolucionando la cuestión, en el sentido de que no se vaya a aplicar directamente, sino que haya un periodo de prueba, de adaptación, porque es una cuestión psicológica. Evidentemente no vamos a tocar con la varita, ¡pum!, y ahora de repente vamos a trabajar todos 6 horas. Es una cuestión social que va a requerir una implantación mucho más despacio y desde luego mucho más sabia que lo que yo creo que ha sido una medida de tinte electoralista, al menos por ahora. Mira, Mariano Rajoy proponía y pretendía promover un banco de horas para que los trabajadores dispongan de tiempo para la conciliación y un sello para las empresas que la promuevan, además de ventajas fiscales. Sí. Lo que está claro, cuando se hacen estas encuestas donde los trabajadores valoran cuáles son las empresas mejores para trabajar y tal, el común denominador siempre es la facilidad, la flexibilidad horaria, la facilidad para poder entrar, salir, para poder atender asuntos personales. O sea, vamos a ver, lo que le interesa al empresario o a la empresa es que tú hagas el trabajo. A mí me da igual que tú lo hagas en 14 horas, en 3 o como sea. Yo quiero que tú hagas un determinado desarrollo, que me dé un determinado rendimiento. Entonces, es absurdo obligar a la gente a fichar a las 8:30 y que fichar a las 6, estar con una cámara vigilando a ver si el señor está haciendo o no está haciendo. Luego tenemos empresas como Google o como este tipo de empresas, ¿no?, que tienen que si gimnasio, que si una sala de juegos, no sé cuánto, guardería, o la corporación estas tipo Santander, que tiene la ciudad de las finanzas, ¿no?, tal, que tienen hasta campo de golf. Yo creo que si ese tipo de modelos, que en principio nos parece tan alejados y tan extraños, son los que funcionan, porque creo que a Google y esto no le va mal, ¿no?, y al Santander creo que tampoco. Si ese tipo de modelos funcionan, tan complicado es llevarlo a la pequeña empresa, que supongo que no, ¿no? Y al final, y luego el déficit este de la conciliación familiar, porque yo creo que eso no se le terminan de hacer números. Lo que supone para el país el tema de que una familia pues tenga que renunciar a poder tener más o menos hijos porque no puede atenderlo, así de duro, ¿no? Y que la mujer suele siempre ser la que, que tiene que dejar el trabajo. La que tiene que cargar. Que la mujer, mayor forma se ve en esa tesitura, dejo el trabajo por educar a mi hijo, sigo porque además lo tengo que mantener también de alguna forma, porque los sueldos tampoco son muy elevados y no nos llega a los 2 sueldos y demás. Y que la empresa, siendo sincero y realista, no vea tu currículum como el de un hombre, porque pueda pensar que tú vas a tener ese tipo de hándicaps, ¿no? Si tú tienes familia, pues si tu hijo se va a poner enfermo, pues, o sea, porque todavía hay esos esquemas, ¿no?, de machistas y esos esquemas. Vamos a hablar de la reforma laboral. Unas reformas laborales que se hacen, a mi juicio, pensando todavía en el trabajador del siglo XIX, realmente, porque solo se piensa en el hombre. Eso es algo que yo me lo has quitado de la boca literalmente. Sí, totalmente. Porque es que realmente eso es lo que prueba este tipo de discusiones que por desgracia tenemos que seguir manteniendo, es que somos una sociedad esencialmente conservadora, sobre todo en lo que refiere a esto. Por ejemplo, la noción de jefe. La noción de jefe es algo que tiene que irse superando, en el sentido de jefe tradicional, jefe que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo controla, ¿no? De hecho, las empresas que hoy en día tienen más éxito, que más innovación tienen, lo que tienen son más bien coordinadores. Líderes, además también, porque importantísimo. El jefe manda, el líder inspira, que es diferente. Así que lo que a ti te interesa, si estás coordinando un grupo, es que cada cual se encargue de su cuestión, y se encargue de su cuestión dejándole iniciativa, haciéndole evidentemente responsable de esas propias iniciativas y de las consecuencias que puedan tener, pero de luego se tiene que ampliar, y eso va a suponer también una transformación de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque ya hoy en día, si tú tienes que estar innovando tu trabajo, puede ser que todo tu trabajo no lo estés desempeñando en una oficina. Puede ser que lo desempeñes en tu casa, en el ordenador, que tengas que hacer experiencias pilotos viajando a otros sitios, sobre todo en un mundo globalizado. Así que yo creo que es implanteable una reforma laboral, como tú bien acabas de decir, con unos esquemas del siglo XIX, porque no se adapta, el mercado laboral tiene que flexibilizarse. Es del siglo XX, somos del siglo XIX, que voy a decir siglo XX, pero ni de eso, es que, del siglo XIX. Si vemos quién se sienta en la mesa de negociación de ese tipo de cuestiones, siglo XIX. Pues entonces, claro, es muy complicado tener una mentalidad abierta, ¿no? Porque tenemos... ¿Cuántas jefas hay? ¿Os ponía a pensar realmente?
Claro. ¿Cuántas mujeres hay? Yo tuve la suerte de ¿como trabajar en una empresa que sí que digamos, la gran mayoría de sus puestos ejecutivos eran mujeres. Y no te voy a decir la cosa esta de que se notaba y tal, porque a mí no me gusta hablar de cuestiones de género, a mí me gusta hablar de personas. Y como todo en la vida, ¿no? Yo he tenido jefes hombres que ha sido para mí un ejemplo y tal, y otros que no, evidentemente han sido un ejemplo de lo que no que había que hacer, y en el caso de las mujeres pues lo mismo, ¿no? Pero sí que digo que he tenido la suerte en el sentido de que la empresa a la que yo estaba sí que cuidaba el tema de la conciliación, ¿no? Por ejemplo, porque una de mis jefas, que tenía un cargo ejecutivo importante, ¿no?, dentro de la compañía, pues tuvo su hijo durante su carrera profesional y se pudo coger su baja maternal sin ningún problema y no se paró el mundo y no pasó nada. O sea, quiero decir que igual que si un hombre pues hubiese tenido un tipo de baja por una enfermedad, pues tampoco hubiese pasado nada, ¿no? Entonces creo que no es la cuestión de que la mujer tenga que poner de su parte, sino que sea la empresa la que facilite ese tipo de cuestiones y dejar la oportunidad para que luego sea buena o mala en función de su propia capacidad y punto, no de otras piedrecitas que se le vayan poniendo en el bolsillo, ¿no? Es que eso nos lleva además a otra cuestión, que es el replanteamiento del modelo sindical. Hoy en día el modelo sindical que tenemos es un sindicato tradicional de clase, es decir, un sindicato que hace negociaciones corporativas y ya está. Entonces tú, si estás en determinado sector que afecta a estas negociaciones colectivas, te lo tienes que tragar. Yo creo que uno de los aspectos positivos que ha tenido la reforma laboral, y que conste que no gosta de mi simpatía en absoluto... La de Mariano Rajoy. La de Mariano Rajoy, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto me parece un aspecto positivo. Y es liberalizar las relaciones laborales en cuanto a la negociación empresa-trabajador directamente, ¿de acuerdo? Porque muchos de estos tipos de problemas de conciliación se podrían solucionar si la negociación empresa-trabajador fuese muchísimo más directa, evidentemente dentro de unos cánones legales para que esas negociaciones no puedan salirse de madre en el sentido de acordar cosas que vayan en contra de una legislación general, pero sí creo que esa especie de liberalización de negociación directa es positiva, sobre todo hacia el nuevo modelo de empresas que estamos desarrollando, que cambian muy rápido. Es decir, es que no tiene mucho sentido obligar a atar a la gente a una legislación laboral cuando resulta que las relaciones de producción que hay van evolucionando tan rápido que se quedan obsoletas a los 2 meses de aplicarse. Y eso creo que no lo tenemos que plantear. Pero eso es precisamente una de las cosas que la izquierda quiere cambiar. Esa prevalencia de los convenios empresariales sobre los convenios colectivos y demás, eso es una de las cosas que a la izquierda no le convence, lógicamente, porque claro, pierde parte de su capacidad de movilización y de maniobra. Claro. Dices tú, los sindicatos españoles son sindicatos de clase y sindicatos politizados, y son herramientas políticas. Pistoleros a sueldo, llamémosles. Alguna vez ya hemos comentado aquí el tema sindical. Para mí, ya creo que lo dije aquí, hay personas totalmente honestas, trabajadoras dentro del mundo sindical que dedican su vida a pelear por los derechos de los compañeros, los trabajadores, pero lo que son las instituciones en sí, parece que, como se suele decir, hay que darle una vueltecita. Es uno de los colectivos que ha sufrido la crisis en lo que a credibilidad se refiere, como le ha pasado también al mundo del periodismo, en esta época de crisis. Porque, ya te digo, como el sindicato, ya te digo, como era un instrumento, una forma que tenía pues, tanto el PSOE a través de UGT como la izquierda a través de Comisiones Obreras, un sistema, un instrumento político. Cuando surge el 15M, cuando surge Podemos, pierden totalmente la capacidad de movilizar la calle. O sea, en los últimos 3 años, ¿cuántas movilizaciones promovidas por los sindicatos hemos visto? Además, las movilizaciones del 1 de mayo últimamente han sido una cosa más por tradición que por verdadera movilización. O sea, y hemos estado en la parte, digamos, más dura de la crisis, donde más problemas sociales podía haber habido y tal, y se han acallado. En el momento en que surge Podemos, se acallaron completamente las movilizaciones en la calle, se acabaron las mareas, se acabaron tal, y los sindicatos han
perdido completamente su capacidad de movilización, ¿no? Además, con los sindicatos pasa una cosa muy curiosa que es digna de análisis. Las estructuras de mando y de renovación de mando son muchísimo más difíciles de quebrar que las de los partidos políticos. Por ejemplo, sindicatos tradicionales como UGT han sido más fuertes que el propio partido, han tenido más afiliados incluso en momentos dados que el propio partido. Entonces, muchas veces no se ha podido diferenciar, como bien has apuntado, el sindicato del partido, el partido del sindicato, y sobre todo con el sindicato se convierte en un arma política contra el enemigo político. La cuestión yo creo que está clara, y ya se quiera plantear o no, lo que pasa es que mientras sigamos con el sistema político que tenemos, mientras no lo reformemos profundamente o lo sustituyamos por otro, hacer pequeñas reformas no va a servir de nada. Pero lo único que importa en esta cuestión es la desideologización de los sindicatos. Bueno, pues el Congreso esta semana apoya a derogar la reforma laboral y el PP se queda solo en su defensa. La Cámara Baja aprueba una proposición no de ley del PSOE con 168 votos a favor, 131 en contra y 45 abstenciones. La iniciativa no tiene efectos jurídicos, aunque refleja la soledad parlamentaria del PP, único partido que votó en contra. Y no va a ser la única. Sí, no, ya ha pasado con la LOMCE, ha pasado con la Ley de Seguridad Ciudadana y va a pasar con todas las leyes que se aprobaron por el método de la negociación cero que aplicó el Partido Popular durante su mayoría absoluta. Y volvemos a lo que hemos comentado también muchas veces aquí, o sea, hay cuestiones que no se pueden aprobar así por mucho que tú tengas mayoría absoluta, por mucho que tú tengas toda la legitimidad del mundo, que efectivamente el Partido Popular la tenía porque tenía 170 y pico diputados y tenía toda la legitimidad para hacer las leyes que considerara oportuno, porque tenía el apoyo social suficiente para hacerlo. Pero hay cuestiones que ese apoyo que tú tienes hoy no sabes si lo vas a tener dentro de 3 días. Y son cuestiones que sí que tienen que durar más de 3 días. Por lo tanto, no puede ser que haya una ley de educación que tú hagas en contra de todo el mundo, como se ha visto con la LOMCE. Y que resulta curiosísimo que en 3 días negociando hayan llegado a un acuerdo sobre puntos fundamentales de la LOMCE para mantenerla ahí y que siga, digamos, por lo menos parcheada, siga este año o lo que queda de la legislatura. Con la Ley de Seguridad Ciudadana, cosas como ese tipo no se pueden aprobar así a dolor. No podemos tener una Ley de Seguridad Ciudadana cada 4 años. Y una cuestión tan importantísima como la reforma laboral, una cuestión primordial para la salida de la crisis, una cuestión que se supone que tiene que tener vocación de permanencia, pues tampoco se puede aprobar por mucho que tú tengas una mayoría absoluta. Y creo que en su momento el Partido Popular pecó de no haber tenido la suficiente voluntad de negociación y ahora pues tiene que deshacer lo que en ese momento hizo. De poco va a servir este tema del Parlamento porque a efectos prácticos no sirve para nada, pero sí que sirve en el sentido de dar un toque de atención y sirve en definitiva para que se van a tener que sentar, y de hecho se están sentando ya a modificar cuestiones sobre esto, sobre las 3 leyes fundamentales, que además fueron los que más coste electoral ha podido tener para el Partido Popular. Lo que pasa es que además somos presos de nuestra cultura política. Siempre que un partido aquí ha tenido mayoría absoluta ha actuado mediante esa negociación unilateral, o sea, que no es solamente una cuestión del Partido Popular. Y no se nos olvide tampoco que la reforma laboral que aplicó el PSOE ya al final de su mandato era muy similar a la que creó el Partido Popular, con lo cual el Partido Popular lo único que ha hecho ha sido ensanchar algo, una gran grieta que ya había. Por otra parte, decía que éramos presos de nuestra cultura política, porque sí, hay que sentarse a negociar para este tipo de cosas, pero ¿qué pasa? Que como la cultura política que tenemos es de enfrentamiento y no de negociación, claro, en la práctica es muy difícil hacerlo. Es que, claro, cuando todos decimos, no, es que los partidos políticos tienen que sentarse a negociar, vale, sí, claro, eso lo tenemos todos presentes. Lo que pasa es que luego construir ese diálogo y en qué dirección va a ir ese diálogo es muchísimo más complicado. Lo que no podemos hacer, como tú has dicho, es estar cambiando todo un sistema, porque eso es un sistema, ya no son cosas sectoriales cada 4, 8 años o cuando sea. Lo que se tiene que aprobar, creo yo, primero son unas líneas maestras de la cuestión.
por lo menos ponerse de acuerdo en eso. Y luego, sobre esa línea maestra que se pueda mantener durante, digamos eso, 8 años, 10 años, o quizá un poco más, pues entonces ya se hace el debate pertinente. Pero, por mucho que el PP se tenga que sentar ahora a negociar, yo no creo que vaya a renunciar tan fácilmente a eso, porque el tema de la reforma laboral ha sido uno de sus caballos de batalla fundamentales. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional ya le ha felicitado al PP por eso, con lo cual tiene ese aval. Otra cosa es la legitimidad que nosotros le reconozcamos a instituciones supranacionales en las cuales nosotros no tenemos ninguna capacidad de decisión. Pero va a costar muchísimo trabajo, suponiendo, claro, que el resto de grupos políticos puedan concertar algún tipo de alianza determinada con un programa claro en cuanto a cuestiones laborales, que parece ser que no va a ser así. Así que, en el fondo, ¿qué es lo que nos espera? Seguir mamándonos, discúlpeseme la expresión, esta reforma laboral durante un poco más de tiempo. No, está claro que además, entre otras cosas, no se puede derogar porque nos quedaremos en una especie de limbo legislativo, jurídico respecto al tema laboral, ¿no? Pero aquí hay otra vertiente y volvemos a lo de antes de la politización de los sindicatos. Ayer veíamos imágenes de que ya hay movilizaciones y hay una manifestación convocada para este domingo de los sindicatos y tal. Parece como un renacer, ¿no? Un renacer del tema sindical. Pero claro, ¿con qué apoyo? Porque si estamos siempre con la espada de Damocles de las siguientes elecciones, y ahora la sartén de las elecciones las tiene Mariano Rajoy, de convocarlas. O sea, si llegamos a un punto de todo lo que el gobierno lo quiere hacer, el Parlamento se lo veta y viceversa, y me moviliza a la gente en la calle, oye, pues rompemos la baraja, convocamos otras elecciones y a ver qué pasa. Y como ya hemos dicho aquí y dijimos con el tema de los presupuestos, no creo yo que el PSOE, por ejemplo, esté ahora en disposición de ir a unas elecciones. O sea que tampoco creo yo que le interese movilizar mucho el tema de la calle, ¿no? El PSOE ahora mismo está en el peor escenario posible, porque ya no es que esté atado por la derecha por la izquierda, sino que es que la derecha lo tiene doblemente atado, ¿no? En el sentido de que si me tocan mucho las narices, pues te convoco a elecciones y ahora mismo vas a caer completamente. Y por otro lado, yo siempre puedo presentar la idea de que tus propósitos de reformas ahora mismo no tienen carácter práctico, ni siquiera son sinceros, porque a ti lo que te interesa en el fondo es no perder lo poco que te queda, al menos mantener, sí. Con lo cual no vas a poder plantear, ni siquiera te voy a dejar yo a ti aliarte con otros grupos parlamentarios porque tengo esa capacidad de fastidiarte completamente si tú no me dejas a mí gobernar. Y luego, veamos el resto de partidos en el espectro político, qué tipo de alianza para establecer algún tipo de ruta de navegación, ninguna. ¿Se va a poner de acuerdo Ciudadanos con el PSOE? ¿Ciudadanos con Podemos, Podemos con el PSOE, Podemos con Ciudadanos? No, porque tienen programas que son abiertamente incompatibles en muchas cuestiones, con lo cual no hay una cercanía, no hay un centro. Me viene ahora a colación aquello que comentaba un ministro de Franco. El hombre decía, cuando llegó la transición y tal, que aquí en España se iba a pagar caro eso de no tener un partido que estuviese entre los socialistas y los conservadores, en el sentido de algún tipo de fuerza que pudiese aglutinar sectores moderados de esos grupos y crearse una identidad. Porque siempre que se intenta hacer ese tipo de proyectos se cae en un centro indefinido, insulso, carente de identidad, carente de atractivo, como hay Ciudadanos, que en definitiva le tiene que acabar haciendo el juego a un partido o a otro. Y ahora se lo va a hacer al PP. Con lo cual yo creo que es una situación que solamente nos queda visualizar el estancamiento más absoluto, sabiendo que hay esa amenaza sobre el PSOE y que es el único partido que puede mover ficha. Aquí lo dijimos ya con el tema de los presupuestos, ¿no? Cuando comentábamos que el PSOE decía que no iba a aprobar los presupuestos. Bueno, pues ya ha empezado aprobando el techo de gasto. Eso de el no es no, pero bueno, pero a lo mejor después sí o ya veremos, se están haciendo unos expertos. El Partido Socialista se está haciendo un experto en ese tipo de planteamiento, ¿no? Si Mariano Rajoy convoca elecciones, ¿qué va a pasar con PSOE? ¿Qué va a pasar con Podemos? Claro. Bueno, la última y Podemos está en Podemos está en sus cosas, que si Íñigo, que si Pablo, que si tal. Llevamos como 3 años, ¿no? Con Podemos y ya está con sus cosas.
Pero Podemos, a mí me hace mucha gracia el asunto de Podemos. Vamos, yo es que no pierdo la oportunidad cuando se habla de Podemos de darle leña, ¿no? Pero es que me parece muy contradictorio el tema este de que se quieren plantear como una suerte de partido desde la calle, fuera de personalismos, pero todas las guerras y problemas que tienen son problemas de personas, personales. exactamente. Claro, es decir, todos los problemas que tienen es por el caudillismo absoluto que hay dentro de ese partido. O sea, el problema no es que haya un caudillo, el problema es que hay múltiples caudillos, ¿no? En toda esa gran marabunta. Tienen un problema que se han hecho mayores sin saber lo que querían ser de mayores. Porque hemos pasado de ser transversales a ser socialdemócratas, a ahora no saber lo que queremos ser, a tener la parte esta caudillista de Pablo Iglesias con la parte más happy flower de Íñigo Errejón, más querer ser amigos de los demás y tal. Han llegado a un punto en que se han encontrado en la cúspide sin tener claro qué es lo que son. O sea, han partido de esa amalgama de sensibilidades tan distintas, tan variadas, han llegado arriba como si fuera un volcán, entra en erupción, llega arriba y ahora ¡puf! Es que y se encuentran con que, es lo que tiene. Y encima con el agravante que yo creo que es lo peor de todo, de no haber conseguido nada entre comillas. O sea, evidentemente un logro espectacular partir de cero hace 3 años y tener ahora son 70 y pico, ¿no? Si juntamos todas las 70 y pico diputados. Pasa que es que hubo una parte que se fue a otro grupo tal. O sea, evidentemente es un logro más que espectacular, pero no han llegado a, como se suele decir la expresión, a tocar pelos, no han llegado al tema de conseguir poder, que estuvieron a puntito, y eso es lo que más desgasta de todo, pero no tener poder en ningún sitio, no lo han tenido en Andalucía. De ellos. El tener, sí, bueno, claro, tenemos Barcelona, tenemos Madrid, tenemos Cádiz, tenemos Vigo, La Coruña y tal, sí, tenemos alcaldía, pero no han conseguido poder real como realmente querían. Y ese caminar por el desierto de los próximos 3 años, si la legislatura se agota, pues eso es muy duro, eso es muy duro. Lo que pasa es que no cabría esperarse otra cosa de un partido de ese tipo, porque no son un partido normal. Muchas veces se utiliza el argumento para descalificarles, de que son gente que solamente quiere el poder, etcétera, etcétera. No, es un error pensar así. Estos son gente con una ideología muy clara, son auténticos revolucionarios. El revolucionario es el político más brutal, porque no se guía por el poder ni por el dinero, se guía por una visión del mundo. Y es muy difícil derrotar a alguien así, que alguien así se rinda. Pero ¿qué es lo que le pasa a los movimientos revolucionarios que saben, primero, que solamente pueden llegar al poder en una época de crisis? En una época de normalidad no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, su mensaje, su estructura, está basado en un componente de deliberada inconcreción de propuestas y de galvanización populista. ¿Qué pasa? Que como son movimientos que se basan en sensaciones y no en calibraciones racionales sobre la viabilidad de un programa, tienen que alcanzar en poder en un espacio de tiempo relativamente corto, porque en el momento en que se apaga esa emoción, las luchas intestinas que pueda haber de un mensaje aparentemente contradictorio acabarán con ellos. Pongo un ejemplo clásico que lo puede entender todo el mundo. Cuando los nazis llegaron al poder precisamente porque supieron hallar el momento de llegar, porque era un movimiento que, si uno examina su programa, sus declaraciones, eran tan populistas, demagógicas y contradictorias como pueden ser las de Podemos u otros movimientos similares. Y de hecho, Goebbels dijo que si no llegaban al poder antes, es decir, que si no llegaban al poder antes de que el movimiento empezase a tener que enfrentarse con cuestiones de carácter más práctico, se iba a disolver. Y efectivamente, y es lo que le está pasando a Podemos. Podemos se abrió la brecha histórica para que cogiese el poder, pero ahora mismo, como tú has apuntado, si le queda la larga travesía por el desierto, es muy posible que esas sensibilidades afloren tanto que hagan inviable el proyecto en el futuro. Por eso se estuvieron resistiendo tanto tiempo a la unión con Izquierda Unida, porque sabían, porque no son tontos, que si se unían a Izquierda Unida, primero iban a perder posiblemente el voto de carácter más moderado, que no es comunista ni es anarquista, pero bueno, tiene ganas de cambio y lo vota a ellos porque le parece lo menos malo. Pero iban a tener que amalgamar otra sensibilidad más grande. Entonces, la cosa es, si un partido como Podemos, que ha ocupado un espacio de indignación, puede disolverse
o al menos quebrarse sus expectativas de éxito, ¿qué puede venir después? Porque es un espacio que va a seguir ahí. La indignación no remite, la indignación sube como la espuma. Así que la pregunta es, si Podemos desaparecer, ¿no puede llegar a algo peor? Pero no, porque vamos a ver, las bases de esa indignación era la situación de crisis que teníamos en el país, o sea, el número de desahucios, el número de parados, y era su ficha, esas eran las fichas. Claro, eso es lo que decíamos, es conseguir movilizar a la gente que estaba cabreada, que estaban en las calles cabreada, porque realmente había ese sentimiento, y tuvieron la capacidad para recoger todo ese movimiento y hacerle una formación política y sacar a la gente de la calle, porque como he comentado antes, desde que empezó Podemos desaparecieron ese tipo de movimientos, y reunirlo en torno a una sigla y conseguir encauzarlo dentro de un movimiento político. ¿Qué pasa? Esa indignación, como tú dices, sube, pero en el momento en que se va quedando lo de abajo, que es la causa de la indignación, y si, bueno, algunos tenemos la consideración de que la crisis va cediendo, y si nos vamos a ir a 3 años más, lo lógico será que la situación vaya mejorando, porque a nivel mundial también va mejorando y demás. Esa base de la indignación irá desapareciendo, si no ha desaparecido ya, en gran medida. Entonces, es muy difícil convencer a la gente que tú le has dicho en la calle, oye, no, deja de protestar con la pancarta, que yo te voy a solucionar tus problemas, porque vamos a hacer una formación política, vamos a conseguir el poder y vamos a cambiar esta forma de, como tú dices, ellos, su movilización se basa en tener una visión global del mundo, de cómo tienen que ser las cosas, y eso es lo que le han vendido a la gente, ¿no? Vamos a cambiar las cosas, todo. Desde la forma en la que se va vestido al Congreso, todo lo vamos a cambiar. Y ahora resulta que no. Entonces, la próxima vez que vaya a llamar a esa persona que estaba cabreada en la calle y le diga, oye, que vuélveme a votar porque... Para decir, no. Lo que pasa es que aquí porque no ha servido de nada, o sea, ni has cambiado nada, ni has conseguido nada, y quieras que no, mi cabreo ya no es el mismo que el que tenía, porque, oye, pues parece que la cosa va... Pero, sin embargo, aquí yo creo que hay un factor que sí puede reactivar al menos la indignación, y es la previsible situación de bloqueo político. O sea, puede ser que las condiciones socioeconómicas vayan mejorando. Pero esa es la ventaja que tiene ahora mismo el Partido Popular, ventaja en el sentido de que es el que está gobernando, que es que a nadie le interesa que exista ese bloqueo, porque no le interesa a Podemos, porque no le interesa al PSOE, porque no le interesa a nadie, por supuesto a Ciudadanos. Entonces, no existe, o sea, todos preveíamos o se preveía que el tema este de los presupuestos se iba a eternizar, que no sé, oye, pues no, ni el tema. También hay que reconocer que el Partido Popular está teniendo cierta cintura. En los escollos, digamos, más importantes, está sabiendo poner a personas, oye, pues como el Méndez de Vigo, el ministro de Educación, con una cierta mano izquierda, con una cierta cintura, para poder negociar y en 3 días desbloquear la situación de la LOMCE, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que las legitimidades políticas tradicionales se han volatilizado, es decir, antes el que votaba al PSOE votaba al PSOE, el que votaba al PP votaba al PP, tal. Pero ahora, sin embargo, la gente ha roto los esquemas completamente y es capaz de votar cualquier cosa. Y ahora mismo estamos en un escenario político en el que puede salir elegido prácticamente cualquiera si lo sabe hacer bien. La política, contrariamente a lo que piense mucha gente, es propaganda. Es propaganda, es subirte a un escenario y representar bien tu papel. Y si representas bien tu papel, pues al final resulta que te contratan para representar más papeles. Y es lo que puede pasar, en definitiva. Porque, vale, dentro de 4 años habrá elecciones. ¿Quién sabe cómo va a estar la cosa dentro de 4 o dentro de 8? Ese pozo de radicalismo, de indignación, sigue ahí, aunque se pueda solapar, aunque pueda apagarse, pero siempre está ahí latente. Y desde luego no creo que sea descartable en absoluto que en un futuro relativamente corto formaciones de este tipo puedan tener ahí un caldo de votos que les haga peligrosos, porque esta gente sí ha demostrado que sí se puede en algo, que sí se puede llegar a tener lo que han tenido. Ha sido una auténtica esperanza para muchos sectores que han depositado la confianza, sectores que antes votaban a Izquierda Unida, que estaban acostumbrados a arrinconarse en un lugar puramente residual del Parlamento,
Y bueno, salir con las banderas comunistas de la Segunda República y tal, pero nada más allá de eso. Esta gente se ha hecho con ayuntamientos, ha tocado el poder. Entonces hay mucha gente que piensa, joder, verdaderamente, si se les apoya lo suficiente en determinada coyuntura, solamente hay que pegar un saltito más. Bueno, pero no les beneficia para nada ni a Podemos ni a PSOE esa inestabilidad jerárquica que ahora mismo tienen. Como por ejemplo es el caso del Partido Socialista, donde se ha creado ahora mismo una plataforma donde muchos militantes quieren ya concretamente que se conozca un secretaria general, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Claro, porque nos vendieron la moto, o le vendieron a los militantes la moto de que la gestora simplemente iba a orientar el camino hacia un congreso y a la elección del nuevo secretario general, y de momento seguimos como estábamos. Pedro Sánchez montado en el coche y dando vueltas por España, según decía, y sin saber ni previsión de cuándo va a ser el congreso, cosa que desde fuera al menos no se entiende mucho, ¿no? No creo que haya ninguna razón para que no se convoque el congreso y para que no se elija al nuevo secretario general, salvo el manejo de los tiempos que está haciendo Susana Díaz al mejor estilo Rajoy. O sea, vamos a dejar las cosas que parezca que no pasa nada y que solas se arreglen, ¿no? Lo que pasa es que a Susana Díaz, mientras tanto, pues le siguen saliendo chinas en el zapato, como el tema de la sanidad en Andalucía, que ya se han paralizado. Las oposiciones. El tema educativo, el informe PISA, en fin, ese paraíso terrenal que tenemos los andaluces con el PSOE, pues que es lo que se le vende al resto de España para vender el liderazgo de Susana Díaz, pues bueno. Que se vengan, pues del menú de problemas de Susana Díaz vamos a hablar concretamente de uno de sus platos, que son las oposiciones de primaria y de infantil. Pero antes vamos a destacar que esta semana además también se ha conocido una propuesta del PP andaluz que aprobaba en el Parlamento, y además por unanimidad, en la que solo se podrá ser presidente 8 años. Esto es muy americano, ¿no? A mí me parece, sinceramente me parece un acierto, ¿no? Porque, pero o sea, yo lo extrapolaría desde ya a cualquier cargo público. A cualquier cargo público electo lo extrapolaría desde ya. O sea, yo considero que cualquier proyecto que tenga un líder político, en 8 años es más que suficiente para llevarlo a cabo. Y todo lo que sea superar ese tiempo es abonar una situación de comodidad personal, de posibilidad de corruptela, de falta de motivación. O sea, a partir de los 8 años creo que todo lo que viene después es malo. Si os parece, hablamos de este tema después de publicidad. Unos minutos de publicidad, una vuelta por los escaparates de Canal Costa y volvemos dentro de un poquito con nuestra tertulia de cada viernes. Por la sobrada calidad de nuestros servicios, porque nuestros productos son más frescos, sanos y económicos, porque sabemos de dónde vienen y preservamos el medio ambiente, porque impulsamos la economía provincial y fomentamos su crecimiento, porque lo tienes muy cerca, que sea de Huelva. Diputación de Huelva.